Te doy la bienvenida a Wizards of Learning Podcast, el espacio donde transformamos el error en inspiración para innovar en el aula. Soy Adriana Caballero, tu host y cofundadora de Think Magic, la herramienta definitiva para la enseñanza en vivo que trae para ti este espacio. En cada episodio conversamos con docentes innovadores de diferentes países que están redefiniendo la educación a través de la experimentación y la creatividad. Y por supuesto, nos divertiremos en el proceso descubriendo nuevas formas de enseñar y aprender en la era digital. En el episodio de hoy tengo el placer de entrevistar a Delia Bernal, CEO de Docentes Digitales, quien además es docente. Hablaremos sobre el error de no involucrar a los estudiantes en el uso de la inteligencia artificial en su aprendizaje. Así que sin más preámbulos, empecemos. Bienvenida, Delia. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Hola, Adriana. Muchas gracias por la invitación. Muy bien y feliz de poder compartir con tu audiencia en este podcast sobre este tema tan interesante. Muchas gracias por sumarte, Delia. Y bueno, me gustaría que nos compartas, sobre todo con la audiencia, pues un poco más acerca de ti y también cómo llegaste a la educación, que siempre son caminos súper interesantes. Claro que sí. Bueno, yo soy licenciada en Mercadotecnia y tengo una maestría en Administración y Mercadotecnia. Sin embargo, he sido docente ya por más de 10 años, 100% en línea. Y ahora estoy estudiando el doctorado en Gestión e Innovación Tecnológica, justamente porque el uso de la tecnología para mí en el área educativa pues ha estado siempre desde mi inicio como docente. Esto me ha permitido explorar y conocer cada vez más herramientas y comenzar a difundirlas con otros colegas que principalmente estaban en el área de educativa pero virtual. Entonces nace Docentes Digitales. Docentes Digitales es la manera en la que yo comencé a trabajar platicando con muchos docentes acerca de estas herramientas y cómo nos pueden ayudar a que el estudiante aprenda más y mejor. Obviamente, pues sí, integrándolas perfectamente junto con los objetivos de aprendizaje. Una manera que he logrado de comunicarme con muchos docentes es a través de las redes sociales como TikTok, como LinkedIn, en donde comparto mucha información gratuita acerca de diferentes herramientas y el uso de inteligencia artificial para integrarla en el día a día docente. Mi pasión es enseñar y ayudar a otros docentes a que desarrollen más ese potencial creativo que muchas veces tenemos por ahí oculto, se nos olvida que lo tenemos y parte de mi misión en Docentes Digitales es despertar esa creatividad para lograr enseñar más y mejor a los estudiantes. Fantástico, Delia. Y sí, bueno, a mí me encanta todo lo que siempre le estás compartiendo a los docentes, así que de una vez la invitación a que te contacten, si no lo han hecho ya, que te sigan en todas tus redes. Ya al final nos dices cómo te pueden encontrar, pero bueno, justamente tú que has estado como en este tema, compartiendo recursos, estando tan de cerca con otros docentes, me gustaría que nos compartieras tu percepción sobre el error. ¿Qué piensas del error? Claro, en un contexto sobre todo educativo, ¿no? El error muchas veces de manera equivocada se relaciona con el fracaso, ¿no? Me equivoqué, entonces fracasé, entonces me detengo, entonces no soy bueno en lo que hago. Y creo que el error es una manera de poder encontrar es decir, es una manera de no hacerlo, pero nos quedan todas las demás alternativas, ¿no? Entonces, ya descubrí, sí logré algo, logré descubrir que así no se hace, o que así no es el camino ideal, y entonces puedo ir a otra y a otra y a otra. El error es también una victoria, porque es un aprendizaje más de cómo no, y entonces sigo buscando cómo sí, y de eso hay aprendizaje. Cada que nos equivocamos, logramos aprender. Muchos decimos, no hay que cometer el mismo error 2 veces, justamente ahí viene, ¿no? Es el aprendizaje de entender la manera en que no y abrirnos las puertas a todas las posibilidades en que sí podemos lograr. Entonces, el error para mí es aprendizaje. Ay, me encanta, pero sobre todo resalto el concepto de victoria. O sea, si lo vemos como una victoria es que estás avanzando también, ¿no? En tu crecimiento profesional, en tu aprendizaje y bueno, tiene un tinte ludificado de pronto. Entonces me encanta. Y bueno, ahora sí, entrando en el tema que nos trae en este podcast, pues me gustaría preguntarte, bueno, ¿por qué es un error el no involucrar a los estudiantes en el uso de la IA en su proceso de aprendizaje? Creo que el no involucrar a los estudiantes en el uso de inteligencia artificial
puede tener consecuencias en cuanto a su desarrollo académico. ¿Por qué? Porque la inteligencia artificial tiene un enorme potencial y está transformando la educación. Permite personalizar el aprendizaje, automatizar muchos procesos que pueden ser tediosos, etcétera. Pero ¿esto qué tiene que ver con el estudiante? El estudiante está viviendo esta época en que la inteligencia artificial ha comenzado a permear en todos lados y eso implica también su futuro laboral. Tiene que aprender a utilizar la inteligencia artificial de una manera efectiva para su beneficio, su desarrollo, su aprendizaje, porque eso es con lo que se va a encontrar cuando salga al mundo laboral, en cualquier área. Aquí ya no hay esta sí, esta no, todas, absolutamente todas. El hecho de no involucrarlos en el uso de la inteligencia artificial y caer en prácticas como prohibirla o sancionarla o castigar incluso su uso, lo que va a hacer es que el estudiante no logre desarrollar las habilidades para resolver problemas, para trabajar en equipo, etcétera, utilizando inteligencia artificial que sí se va a encontrar en el mundo laboral. Estamos truncando ese aprendizaje y al final va a tener que aprenderlo. Yo siempre miro alrededor y digo, si no somos los docentes quienes les enseñemos cómo utilizarla, tú dime, ¿dónde más podemos mirar? No hay otro lugar. No hay otro lugar en donde se les pueda dar esa formación. ¿Y qué sucede cuando no hay una guía desde el ámbito educativo? Pues justamente sí se pueden incurrir en prácticas no éticas, en utilizarla de una manera indiscriminada en el que no se esté priorizando su aprendizaje, su desarrollo y el desarrollo del pensamiento crítico. Y eso creo que es algo fundamental que como docentes debemos de considerar. Debemos sí o sí involucrarlos en su uso, guiarlos, enseñarles cómo sí y por qué así. No lo hagas así porque no vas a aprender, es cómo sí y darle las razones de por qué se hace así y por qué sería más benéfico para su aprendizaje. Pero sí se necesita una guía. Es muy fácil utilizar la inteligencia artificial de manera que no sea en absoluto productiva ni benéfica. Claro, claro. Y de ahí me parece que tocas varios puntos bien, bien importantes y relevantes para los docentes, ¿no? A ver, quiero profundizar en algunos puntos, Delia. El primero es que obviamente si nos vamos como en todo a prohibir, lo que vamos a hacer es incentivar. Eso pasa en todas las cosas de la sociedad, así que bueno, creo que esa práctica pues hay que dejarla a un lado y más bien rediseñar nuestras prácticas, ¿no? Que creo que ese es el gran tema, que de pronto ya no sabemos qué más hacer y nos sentimos como muy atacados desde el ámbito docente con la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, pero creo que señalas un punto importante que tiene que ver que esa es la realidad de nuestros estudiantes y esa es la realidad de los siguientes años, en donde también se va a potenciar muchísimo más de lo que hoy estamos viviendo. Hoy está como en pañales la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, en ese punto, el enseñarlos a utilizarla de mejor manera, incluirla en su proceso de aprendizaje, pues los estamos formando para el futuro, para su uso ético, responsable y su buen aprovechamiento, ¿no? Entonces, obviamente ahí la pregunta es de los docentes, ¿qué hago? ¿Cómo convierto mis clases, mis contenidos para algo que pueda yo poner enfrente y que logre los objetivos de aprendizaje? Entonces, en ese punto, ¿qué nos podrías compartir como de ideas, de recomendaciones para los docentes? Por supuesto, creo que cada docente, dependiendo del área en la que esté trabajando, necesita explorar las herramientas que sean específicas para su área. En mi caso, por ejemplo, que es el área de marketing, es en donde más doy e imparto clases normalmente, hay una gran cantidad de herramientas de inteligencia artificial para desarrollar copies, contenidos, publicidad, herramientas de diseño gráfico con Photoshop, que ya incluyó, por ejemplo, inteligencia artificial, Canva, que se utiliza también mucho para la parte del diseño publicitario, y el ChatGPT como tal, que te ayuda a diseñar campañas, copies cada que posteas algo en las redes para llevar las estrategias de redes sociales de clientes. Sería un error decir no utilicen nada, ¿no? Cuando actualmente esas herramientas de inteligencia artificial a las agencias de marketing les permite no atender a 5 clientes, sino a 20, porque puedes hacerlo más rápido. Pero hacerlo rápido no es sinónimo de hacerlo bien, porque bien puedes utilizar la inteligencia artificial y pedirle que te haga los copies o el material o que te diseñe una campaña
Y cuando tú no tienes la base teórica y de conocimiento del marketing, no puedes revisar que esa campaña esté bien diseñada, ni adaptada a ese cliente, ni con los objetivos que tiene ese cliente. Entonces tienes que trabajar con la herramienta de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo empatarla con las necesidades de tus clientes, en el caso de una agencia y hablando específicamente de marketing. ¿A qué me refiero entonces? Cuando yo utilizo herramientas de inteligencia artificial, les enseño a los estudiantes, esto se está usando en las agencias y así están creando los copies, pero miren, este error puede suceder. Entonces, aquí hay un caso, imagínense que su cliente es X empresa que necesita una campaña con tales necesidades. A ver, vamos a crear el copy. Y hay errores, ¿no? Cometen errores, se revisa qué sucedió, cómo puedo mejorarlo y entonces comienzan a hacer mejores copies utilizando inteligencia artificial, pero que sí sirvan, que no vayan a la basura, que sí apoyen al crecimiento de su cliente, por ejemplo, ¿no? Esto que estoy haciendo en marketing se puede hacer en todas las áreas. He revisado numerosas herramientas para el área de medicina, para el área de arquitectura, qué decir de programación, para ingeniería en sistemas, o sea, es demasiado, ¿no? Entonces, esto que yo hice, que hago adaptaciones de uso de AI para desarrollar conceptos, productos, etcétera, para clientes específicos, eso se puede hacer. Un arquitecto para diseñar una casa, para un cliente con X presupuesto, tales medidas de terreno, yo qué sé, y pueden hacer uso igualito que yo lo hice en marketing en cualquier área. Se trata de trabajar mucho con casos de estudio, casos aplicados, para que los estudiantes sean capaces de tomar esas herramientas de inteligencia artificial y utilizarlas en su beneficio para hacerlo más rápido, pero su expertise, su experiencia, su capacidad de análisis para dar las instrucciones bien y lograr tener proyectos aterrizados, lógicos, exitosos. Creo que esa es la manera en que se debe de ver la inteligencia artificial no prohibida, sino aliada para poder hacer más, mejor y más rápido todos los proyectos relacionados con cualquier área. Y de verdad, no encuentro una sola área que no tenga herramientas de inteligencia artificial. Ya no hay ni una sola. He encontrado de absolutamente cualquier área y todas pueden ser integradas en el proceso educativo para resolver análisis de caso del mismo modo. Los análisis de caso aplican en cualquier materia absolutamente. Sí, eso me parece bastante interesante porque entonces podríamos dividir inclusive las asignaturas en dos rubros, las teóricas y las prácticas, ¿no? En donde entonces primero saber tú como docente realmente en qué área estás trabajando. Si tu asignatura es práctica, pues trabajar más con estos casos. Creo que ese es un cambio de paradigma que tenemos, que viene desde la idea de la educación tradicional, donde solamente hacemos contenidos súper expositivos, donde no hay involucramiento de los estudiantes, aunque la asignatura sea práctica. Entonces, lo que yo entiendo de lo que estás diciendo es plantear más una propuesta basada en casos, ¿no? O en proyectos, digamos, ahí hay varias formas de hacerlo a nivel estratégico. Pero, ¿qué dirías, por ejemplo, con el tema de estas asignaturas que son más teóricas, que lo que buscan es pues, hacer pensar al estudiante, reflexionar, ser crítico y que necesitan, no sé, escribir un ensayo para reflexionar sobre algo? Entonces, ahí ¿qué herramientas nos puedes recomendar, si existen, o qué tips nos darías? Uh-huh. Sí, de hecho, te puedo contar una experiencia que puede contextualizar muy bien el error de no involucrar a los estudiantes en el AI. Y es, por ejemplo, cuando un proyecto le pides a un estudiante, haz un ensayo de X tema, ¿no? Eso es algo clásico. En inteligencia artificial te puede generar un ensayo en 3 segundos y ya lo entregas y listo, ¿no? ¿Y qué pasó ahí? Pues que el estudiante no aprendió, bueno, tal vez ni siquiera leyó lo que se generó, lo copió, lo pegó y te lo mandó. Y entonces ahí no se logró absolutamente nada, ¿no? El problema principal fue ahí que no se dio una formación adecuada en el uso de inteligencia artificial como un apoyo. No es un sustituto de tu propio esfuerzo intelectual. Y entonces la calidad de los ensayos, pensaríamos lo contrario, podemos decir que aumentó, pero no. La calidad de los ensayos disminuyó porque los estudiantes no desarrollaron pensamiento crítico, eran demasiado genéricos, y esto también nuevamente se debe justamente a que tampoco se les forma o no se les ha formado a los estudiantes
a explicarle las limitantes y las alucinaciones, así se les llaman, que puede tener la inteligencia artificial e incluso sesgos de género, políticos, religiosos, y que estamos dejando que la inteligencia artificial, cuando hay un ensayo tiene que imprimir mucho de tu análisis, de lo que tú piensas y de tu percepción sobre un tema, que lo decida una inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ¿qué pasa aquí? Bueno, el ensayo como tal, se puede hacer uso de la inteligencia artificial, pero debe de ser algo consensuado con el docente, o sea, dar por hecho que sí lo va a hacer, pero como una fuente de ideas, de inspiración, pero al final tomar esa información e imprimir el pensamiento crítico del estudiante. Sería un error decir, no, entonces que no lo usen, cero. No. ¿Por qué? Porque es un hecho que lo van a utilizar. Es como si ahorita quisiéramos decirle que no, nadie use la computadora o que no use un Word y usen la máquina de escribir. Eso ya no hay vuelta atrás, no va a suceder. ¿Qué debemos de hacer? Lograr que todas las actividades que se asignen a los estudiantes, ya demos por hecho que van a usar inteligencia artificial y que para nosotros sea uno de los pasos de ese proyecto. Entonces, primero busca en la AI estas ideas, después con esas ideas construye X, después conjunta, después discute con tus compañeros. Es decir, la AI es el paso 3 o el paso 4 de un proyecto de 10 pasos. Es así como se debe de integrar, no una tarea que sabemos que va a ser al 100% la inteligencia artificial y que no va a requerir del mínimo esfuerzo del estudiante. Hay que buscar la manera de que sea así, de que sea parte del proyecto. Y la manera también en que podemos hacerlo es con el trabajo colaborativo, con una experiencia más vivencial de aprendizaje, en donde hablen, en donde discutan, en donde expongan, en donde participen, porque el ChatGPT no va a poder estar participando en vivo, discutiendo con sus compañeros, ¿no? Es ahí en donde se va a desarrollar también parte del trabajo colaborativo y pensamiento crítico. Oye, Deli, ¿qué piensas de estas nuevas estrategias en ese sentido de la prohibición, obviamente, sobre esa línea de la prohibición de la inteligencia artificial, en donde más bien se están regresando a lo analógico, a utilizar tecnología como el bolígrafo y el papel, para que ellos directamente escriban los ensayos? Entonces, por ejemplo, esas estrategias, ¿cómo las ves? Creo que no están peleadas con el uso de la inteligencia artificial. ¿En qué sentido? Si lo hacemos como mencioné, ok, primero vayan a Google, a ChatGPT, a Copilot, a donde quieras, investiga, empápate de información, ok, ya usamos tecnología. Ok, ahora pausa, ahora desarrolla el ensayo, lápiz y papel, pero ya no quiere decir que no usó ahí, sí la usó para generar ideas, pues no sé qué, y después pasamos al analógico, ya lo mencionaste, lápiz y papel, y ahora sí, con todo lo que investigué, vi, lluvia de ideas, perspectivas, etcétera, construyo. Yo lo veo muy bien, creo que en algún punto a todos nos ha pasado, no sé si a todos, creo que sí, esa parte de desintoxicarte un poco del uso de excesivo y de la dependencia tecnológica. Es muy importante también hacer conciencia de ello. Se cae el internet y ya se cayó tu oficina completa, ya no puedes hacer nada. Entonces, la verdad es que sí, es muy bueno también partir de una hoja en blanco y un lápiz y ponerte a prueba de todo eso que leíste, analizaste, de tu experiencia, para poder desarrollar desde cero. Despierta una parte creativa que cuando tienes herramientas que lo hacen todo por ti en 3 segundos, comienza a quedarse un poco dormida. Fantástico, Delia. Bueno, y pues con esto vamos cerrando el tema de ahora, que obviamente va a estar abierto a todos los comentarios de quienes nos escuchan. Entonces, bueno, para cerrar me gustaría ver si tienes alguna otra cosa más que quieras compartir con los docentes, y también ahora sí decirnos exactamente en dónde te podemos encontrar. Claro que sí. Sí, me gustaría cerrar comentándoles a los docentes, a tu audiencia, que no tengamos miedo de integrar inteligencia artificial en las aulas y mostrarle a los estudiantes cómo funciona. Pero esta integración debe ser consciente y planificada. Que los estudiantes no solo aprendan a utilizarla, sino también el impacto que tiene en su aprendizaje, el impacto que tiene a nivel social, el impacto que tiene a nivel empresarial, y que aprendan a pensar críticamente sobre la información que reciben al utilizar una inteligencia artificial. Su uso va a potenciar sus habilidades, sin embargo, que no sustituya su esfuerzo. Y esto únicamente se logra si nosotros lo planificamos como docentes
docentes de manera consciente y que esté planificada la dosificación y en qué momentos se va a integrar la inteligencia artificial. No una prohibición, sino una buena planificación en un buen equilibrio y momentos de aprendizaje, ¿no? Y para encontrarme, me pueden encontrar en todas las redes sociales como Docentes Digitales. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí. Muchas gracias, Adriana, también por la invitación. Y bueno, no tengamos miedo de su integración, pero no dejemos de lado la formación y la planificación para integrarla con los estudiantes. Muchísimas gracias, Delia, por todas estas recomendaciones y bueno, no dejen de seguir a Delia y Docentes Digitales en todas las redes sociales, que siempre nos está compartiendo tips y herramientas súper interesantes en esta era de la inteligencia artificial. Y así es como llegamos al final de este episodio de Wizards of Learning Podcast, Errores que Inspiran, y yo espero que hayas disfrutado esta conversación y sobre todo que te hayas inspirado a experimentar y a aprender de los errores para mejorar tus clases y cursos. Y por supuesto, antes de despedirnos, recuerda que si eres docente o facilitador y buscas una herramienta que te ayude a dinamizar tus clases en vivo, organizando todos tus recursos de clase en un mismo lugar con datos en tiempo real, yo te invito a que descubras la magia de Sync en syncmagic.live. Nuevamente, gracias por acompañarnos. No dejes de suscribirte, de dejar una reseña, de compartirlo con otros docentes innovadores y nos escuchamos en el próximo episodio de Wizards of Learning Podcast. Hasta la próxima y muchas gracias, Delia, por acompañarnos. Gracias a ti, hasta luego.